Es cierto, la Biblia nos enseña que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Cuántos dicen amén? Hay tantas escrituras que nos alertan: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Lo que sembramos cosechamos. Entonces, muchas veces solo queremos oír y hablar del amor de Dios y todo lo bonito nada más, pero el Señor sigue siendo un Dios de amor, de misericordia, solo que también es un Dios con severidad, dicen amén. A través de la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, vemos esa severidad de Dios. Alguien en un programa que estaba escuchando de radio, y parece ser un personaje que lee la Biblia desde el punto de vista de información para él, y cuando le hacen preguntas, no lo hace desde el punto de vista contestando como cristiano, simplemente como una información que él ha tomado de la Escritura. Y me llamó la atención porque inmediatamente, cuando estamos oyendo hablar a alguien, y sobre todo en los medios de la radio, y menciona algo, y menciona la palabra teología, pues uno pone atención a ver qué va a decir. Y el que lo estaba entrevistando le dice: oye, sé que tú eres una persona no religiosa, pero que tienes mucha información bíblica. Dijo: sí, es que me gusta leer. Y le dijo: bueno, tengo una pregunta para ti. Dice: yo leo poco, pero en lo que me doy cuenta es que en el Antiguo Testamento hay un Dios de mucha sangre, de guerras, de castigos, de correcciones. Dice, y luego voy al Nuevo Testamento y nada que ver. Dice, es un Dios de amor, de perdón, de misericordia. ¿A qué se debe eso? Y escuche bien para que no se escandalice. Él contestó como no creyente, con información, y simplemente dijo: bueno, mira, es que el Dios del Antiguo Testamento, por supuesto está hablando del mismo Dios, ¿verdad? Pero contestando la pregunta: mira, el Dios del Antiguo Testamento no tuvo mamá. Y eso cautivó la atención del locutor, ¿verdad? El entrevistador. No, dice, es que Dios es alfa y omega, es principio y fin. Él es. Y Él es el mismo en el Nuevo Testamento, solo que en la persona de Cristo se hizo carne. Contestó muy bien. Y luego dijo: este sí tuvo mamá. ¿Oyeron eso? Claro, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, y Dios, el Verbo, encarnó por obra del Espíritu Santo y viene a mostrarse a nosotros, a la humanidad, como hombre, Cristo Jesús. ¿Cuánto le da gracias a Dios por ello? Amén. Mientras yo oía eso, dije: qué bárbaro, este hombre ni siquiera sabe lo que contestó. Tiene la información, pero no entiende la grandeza de esta riqueza, dice el amén. Y aclaro esto precisamente para que entendamos que en el Antiguo Testamento Dios trataba con las personas a través de los profetas, ponía sus estatutos, sus mandamientos, ¿verdad? Y la gente perdía el camino. Con el tiempo, Dios, teniendo paciencia, porque Él es paciente con todos, Dios no quiere que perezcamos, amén. Es paciente, está esperando que se proceda un arrepentimiento. Y por eso es que Dios no nos ha consumido. Lamentaciones dice: por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Entonces, el plan de Dios, por amor al hombre, que en un principio, cuando usted lee en Génesis, que desde el principio el hombre pierde el camino, se olvida de su creador, de los beneficios, de todo. El Señor se arrepiente de haber hecho al hombre. ¿Alguien ha leído eso?
Levanten su mano los que han leído. Muy bien, poquitos. Esto me agrada porque quiere decir que todavía muchos tenemos que leer más la Biblia. ¿Dicen amén? Sí, Dios se arrepintió. Pero a la vez que se arrepintió dice, no desistiré de ellos. ¿Dónde está eso, pastor? Tarea en el libro de Génesis. Dele gracias a Dios que no le dije en Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis lo encuentra. Y es que ese amor de Dios por la obra máxima que Él creó, que es el hombre y la mujer, es que a través de generaciones ha estado mostrando su amor, su cuidado. Creó al hombre, pero no lo dejó a la aventura. Sabía que al crear el hombre, Él es soberano. Sabía que iba a tener necesidades, hambre, oxígeno, movimientos. Y todo le suplió. Dios no creó títeres, dice el amén. Creó personas con capacidades. Entonces, lo que Él creó no lo va a dejar allí abandonado. Por supuesto, ahí está. Una libertad tremenda, libre albedrío, piensa, siente, decide. Sin embargo, el hombre dio la espalda a Dios más de una vez, empezando por Adán y Eva y siguiendo después con las siguientes generaciones. Por eso entendemos el diluvio, dice el amén. Noé construyendo el arca que representaba a Cristo, tratando de salvar a un mundo perdido, porque en ese tiempo, desde el más pequeño hasta el más grande, dice pura maldad, corrompidos. Y vemos así a través de la historia la paciencia de Dios. Interviene Abraham por Sodoma y Gomorra, pero no hay ni un solo hombre que busque a Dios. Así que vemos diferentes etapas de la escritura del Antiguo Testamento: la desobediencia, el desvarío, pero también las consecuencias, amén. La severidad de Dios. Dios es amor, pero también es severidad, es severo. A través de las generaciones y sobre todo la historia del pueblo de Israel, llegamos hasta este tiempo donde Oseas, Dios lo levanta, un profeta que está consciente que Dios ha tratado con su pueblo a ese tiempo, con Israel, con Efraín, con la tribu de Judá. Eran 12, pero expliqué el domingo pasado que 10 se separaron del reino davídico, lo que David dirigía. Se separaron, se independizaron. Solo como una nota le digo, ese espíritu de mentira sigue siendo todavía hoy. Que Dios nos guarde y no seamos personas que nos separamos del cuerpo de Cristo en la iglesia. Con eso de que yo veo el teléfono, yo veo las predicaciones en la tele, se han desconectado del pueblo de Dios, de los hermanos. Cuando la Biblia también nos habla, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. ¿Dicen amén? ¿Por qué? Porque hay bendición. Tu testimonio, mi testimonio, te lo comparto, me compartes. Oye, me alegro con lo que Dios hizo contigo. Y así compartimos, intercalamos y somos edificados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos que tener ese cuidado de no aislarnos. Oseas está en un tiempo donde solo están dos representantes de Israel, que es Efraín y Judá, y le toca a él traer un mensaje ilustrado con su propia vida, y nos damos cuenta que es un mensaje fuerte, pero que simplemente es sencillo de entender. El Señor le habla y le dice, ve y cásate con una mujer mala, con una mujer fornicaria, ramera. Nos asustamos al oír eso. Pero lo que Dios está hablando allí es que todo lo que le estoy hablando de las generaciones pasadas, hasta el momento de Oseas, Israel como la esposa del Señor lo había abandonado, se había ido en pos de dioses ajenos, de amantes, aceptando hechicerías, prácticas mundanas, ¿verdad? Todo esto. Sigan orando por mi nieto porque no se ha convertido, amén.
Es muy inteligente, pero muy inquieto. Dios lo bendiga y lo guarde. Hasta ahorita lo ha guardado. Así que le toca a Oseas entregar este mensaje ilustrado, que va y obedece a Dios, se casa, la trae a la familia. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba la mujer? Gomer. Gracias, hermano. Gomer. Pasa el tiempo y tienen 3 hijos. Y esos 3 hijos tienen 3 nombres diferentes. Pero así como el mensaje de ve y cásate con esta mujer, lo que el Señor está diciendo, Él está dispuesto a casarse con Gomer, que es el mundo entero, que somos usted y yo. De hecho, Cristo nos encontró así, ¿dicen amén? Y eso es lo que es. El amor de Dios es el único que habla de esta manera. El Señor insiste en que Israel vuelva a Él. Y en este mensaje grande usa a Oseas, porque tiene misericordia. Ahora bien, los nombres que les dio a sus 3 hijos, así como su propio matrimonio es un mensaje de Dios. Jezreel, el primero, se lo dio porque en el futuro iba a haber un campo, una área, tierra de Jezreel. En el momento que Dios le dice al profeta, ponle Jezreel, Jezreel significa campo de batalla, sanguinario, pero sobre todo de castigo que vendría. En otras palabras, el nombre significaba, agárrate Efraín, agárrate Judá, porque viene castigo de Jehová. Luego encontramos que el segundo hija, Lo-Ruhama, R-U-H-A-M-A, Lo-Ruhama. Está en Oseas 1:6. Otro mensaje directo. Lo-Ruhama significa no más misericordia para Israel. No más misericordia para la casa de Judá tendré. Perdón, no más misericordia para Israel. Dice, más la casa de Judá tendré misericordia. Escuche bien. Y lo salvaré por Jehová su Dios. Está lo primero en el verso 6 del capítulo 1. Y luego el verso 7. Están juntitos. Primero viene, no más misericordia, y después salvaré a Judá. Eso es lo que significó. Y al tiempo viene el tercer nombre en Oseas capítulo 1, verso 9. Y el Señor le dice, ponle por nombre Lo-Ami. L-O-A-M-I, Lo-Ami. Y esto está fuerte. El pecado había llegado tan fuerte a Dios que significaba Lo-Ami, no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Hace un momento dije, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pues aquí estamos viendo otra vez al Señor en un momento. Esa severidad de Dios, viendo la corrupción de su pueblo, les dice, no soy mi pueblo. Así que, no más misericordia, castigo. Se hace un paquete tremendo de castigo de parte de Dios. Pero curiosamente en el capítulo 2, del verso 1 al 13, lo que está haciendo notas, y ponga ahí por favor, es un reclamo total de Dios.
Porque hay verdades de ellos donde dijeron, me voy con mis amantes porque ellos me dan prácticamente todo, es decir, me dan mi pan, me dan lujos, me dan todo. Y me voy. Y el Señor está de alguna manera con este reclamo desde el verso 1 al 13. Pero asombrosamente al llegar al verso 14, se abre un telón nuevo de misericordia, y lo que vas a encontrar ahí es el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Escuche bien, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Y entonces les habla de otra oportunidad. Curiosamente, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 9 y verso 25, cita a Oseas. Trae a memoria, escuche bien, cuánto tiempo, cuántas generaciones de Oseas al apóstol Pablo después de Cristo. Mucho tiempo. Pero la palabra está allí. Y Pablo cita esta escritura y dice así, como también en Oseas dice, Romanos 9:25, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, escuche bien, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Esta es la misericordia de Dios, dice la María, hermanos. Hay muchas personas que piensan que por su vida personal, que saben y están conscientes que han dado la espalda al Señor y a su palabra, en vez de correr a un arrepentimiento, se vuelve tan fácil decir, sí, soy esto y sí, soy lo peor. En vez de buscar un arrepentimiento. Porque piensan que su conducta pasada cambió a Dios. Y por eso oímos de vez en cuando personas que expresan, yo creo que a mí Dios no me puede perdonar. ¿Alguien ha oído eso? Cada persona que expresa eso sabe, ¿verdad?, todo lo que ha pasado. Pero eso no cambia. Yo le estoy mostrando con la escritura la misericordia de Dios. Porque al fin y al cabo esa persona que dice, no creo que Dios me pueda perdonar, esa persona está diciendo por la experiencia vivida, pero sí es cierto, también ha vivido las consecuencias de todo lo que ha vivido. Entonces se le embota el cerebro el error y las consecuencias y resume, no, Dios no me puede perdonar. Te equivocas. Si Dios te permite la vida, hay oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Y la oportunidad es un arrepentimiento, cosa que el pueblo de Israel rechazó muchas veces. Entonces no quiero que se vayan a preocupar mucho solo con una escritura que es fuerte, pero que nos llama a la conciencia. El capítulo 9 de Segunda de Reyes, el Señor a través del profeta Eliseo llama a un hijo de los profetas, un joven, y le dice, el joven se presenta, ¿para qué sirvo? Y la instrucción fue cortita y directa, cíñete tus lomos, es decir, prepárate porque vas a hacer un viajecito. Y saca una redoma de aceite.
El aceite también se guardaba en cuernos o en bolsas de piel. En este caso le dice, toma esta redoma de aceite y te vas a ir a tal lugar y vas a buscar allí a un personaje llamado Jehú. Y le da las instrucciones. Y la Biblia nos deja ver que este muchacho joven obedece y le da toda la instrucción. Pero hay un detalle que en toda la instrucción le da, y es que le dice, una vez que lo identifiques, le dices, Dios, Jehová dice que te ha ungido por rey de Israel. Así que derramas el aceite sobre su cabeza. Y enseguida que le des la instrucción que te voy a dar, abre la puerta y échate a correr. No pares. Me llama mucho la atención esta instrucción. Échate a huir, no pares. Porque regularmente al ser humano no nos gusta que nos hablen de verdades o de advertencias. Empezando por los hogares cuando éramos niños. ¿A cuántos nos dijo el papá o mamá alguna vez? Te voy a dar. ¿Alguien le dieron? A mí me dieron. Pegaba sabroso el jefe. Pero en realidad no nos gusta eso. Y como si el profeta o el siervo de Dios, Eliseo, supiera que la gente actúa, explota, reacciona, le dice para proteger al joven, corre, huye. Y ahorita me va a entender, porque precisamente en esta escritura del capítulo 9, llegó este joven obediente hasta el lugar. Había varios personajes con Jehú, y llega y dice, vengo buscando a este príncipe, a este personaje. Y contesta propio Jehú, ¿a quién? Pues a ti. Ah, muy bien. Ojo, ponga atención. Y lo llama aparte. La Biblia registra ese lugar aparte, privado, como cámara. Pareciera que están en un patio y le dice, traigo estas palabras de Dios para ti. Pasan a la cámara, por no decir a la recámara o a un salón privado. Y estando allí el Señor le repite las palabras que dijo a Eliseo, escuche bien, y Eliseo a este hijo de profeta. No fue un profeta el que llevó el mensaje, fue un hijo de profeta. Así que él obedeció. Joven, porque después entendemos, échate a correr, pues imagínense como me digan a mí, échate a correr, pues ahí me alcanzan luego. Pero un joven, dicen amén. Levante la mano todos los que se sienten jóvenes. Dios los bendiga. Ahora los viejitos levantemos la mano. Pues les quiero decir que los viejitos, aún en la vejez, somos fuertes y vigorosos. Pero no para correr, sino para enfrentar al chamuco. Dios es bueno. Así que este muchacho llegó el momento y le dijo, y le dio instrucciones directas. Una vez que lo nombró rey de Israel, en el verso 7 le dijo, herirás la casa de Acab. Escuché bien. Para que yo venga la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de los siervos de Jehová. Cuando mencionamos a Acab, estamos hablando de idolatría total. Cuando hablamos de Acab, hablamos de Jezabel. ¿Alguien ha oído hablar de Jezabel? Cuando está diciendo, para vengar, herirás la casa de Acab para vengar la sangre de los profetas y de todos mis siervos, es que había acabado con muchos. Jezabel mataba a los profetas de Dios. Quería tener al pueblo en engaño, en miseria, adorando
imágenes que no eran, y tenían control sobre la gente. En otras palabras, lo que te estoy mostrando es un panorama, algo así como un comprimido para que el Señor te dé ese valor de leer la Biblia. Pero para este momento que Oseas está dando este mensaje, ya pasaron por ahí Elías, Eliseo y otros profetas de Dios, y Dios insistiendo, vuelve Israel, vuelve a tu Dios. Y la gente, en vez de un arrepentimiento, aún caía más en idolatría. Y recuerde que la idolatría no es solamente imágenes, la idolatría es idolatría a las cosas materiales. Hay gente que idolatra su casa, su carro, usted nómbrele, hasta la mugre ropa que se pone. Y anda diciendo, mira, ya viste, es Pierre Cardin, y ya viste que acá Calvin Klein los calcetines. Y hay gente que idolatra toda esa basura. No dijeron amén. Yo te quiero decir que la idolatría a dioses paganos es lo primero que se presenta, pero eso se deriva en muchas cosas más que vas tomando. No te vayas a desmayar, pero aún como cristiano perdemos el camino y podemos ser idólatras. Hay idólatras de sus pastores. Un pastor no necesita amigos ni idólatras. Un pastor necesita gente que ama a Dios y que ama a su pueblo. Porque entonces pueden unificar talentos, ministerios y ir adelante con un impacto del Evangelio. Pero el que se endiosa de algo, acepta cualquier programa, y aunque no esté en la Biblia lo que están haciendo, pero ya está idolatrado. ¿Dicen amén? Ya no es Dios. Es la voz de una persona. El pueblo perdió el camino. Y en medio de esta situación es que Dios levanta a este joven, unge a Jehú, y Jehú obedece. En el verso 10 le da una palabra y menciona a Jezabel. Estamos en Segunda de Reyes 9:10. Dice, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel. Recuerde que Jezreel es el nombre que Dios le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu primer hijo Jezreel. Porque ese nombre era juicio de Dios en su tiempo. En otras palabras, prepárate porque llegó el castigo. Y este personaje aquí está dando la misma instrucción. A Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Está dando el aviso. Y empezó el castigo de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 7. No se me vaya a desmayar, pero el primer evento degollaron, escúcheme bien, 70 varones, en Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 7. Y algunos visitantes, parientones de ellos, llegaron poco después. Y Jehú pregunta, ¿quiénes son ustedes? En el verso 14. No, pues somos de la familia de Ocosías y venimos a visitar al rey, a los hijos del rey y la reina. Verso 17. Y Jehú mató a los que habían quedado de Acab. 60. Así que empezó el castigo de Dios. Por eso al principio les decía a personas que leen la escritura, ven, solamente eso. Pues Jehú llegó a Samaria y acabó con toda la ascendencia de Acab y mató, degolló
en uno fueron 40, 70, en otro 40, y luego aclara, y no quedó ni uno de ellos. Pero es que era palabra de Dios, herirás la casa de Acab, es decir, no más baales, no más mentiras para el pueblo. Así que cuando damos estas escrituras nos asombra cómo el Nuevo Testamento lo menciona. En el capítulo 9 de Romanos que acabo de darles, Pablo no solo menciona a Oseas, pero también, escuche bien, ahí mismo en capítulo 9, en el verso 27, dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Verso 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, se acabó la descendencia de Acab. Esa palabra del Señor, herirás a la casa de Acab, es decir, acabarás con todos. Y esto a veces cuesta a uno entenderlo. Pero cuando lees la Escritura y ves todos los hechos, provocaron a Dios tanto. La semana pasada les leí una escritura donde el Señor dice, te encontré desnuda en tus sangres, te lavé, te vestí, te adorné, te puse cadenas, diademas, zapatos. ¿Alguien se recuerda? Vaya a sus notas. Así nos encontró. Porque el Señor dice, nos miró a ti y a mí igual. Lo vil, lo menospreciado, pero nos escogió y nos llamó. Nos lavó en su sangre preciosa y nos presenta para casarse con nosotros mismos. Somos la novia de Cristo y un día muy pronto la esposa del Señor. Todo creyente que reciba la palabra del Señor. Así que nos estamos dando cuenta que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se unen. Uno para hablarnos de la advertencia que Dios dio, pero también la severidad con que actuó. Pero que también eso nos sirve, como dice Romanos, lo que antes escribió es para nuestra enseñanza. ¿Cuántos estamos aprendiendo este día, hermanos? Entonces la palabra del Señor no solamente son renglones llenos, nombres de personas, hay una enseñanza. Dios quiere que también nosotros hoy seamos su pueblo, por pura misericordia. ¿Dicen amén? Porque en realidad no merecíamos otra cosa. Bueno, el aviso fue, Jezabel se la comerán los perros y no habrá sepultura, no habrá quien la sepulte. Escuche los detalles, por favor, en 2 de Reyes, el capítulo 9, verso 30. Jehú se acercó hasta el lugar donde habitaba Jezabel, porque era parte de lo que tenía que acabar. Herirás la casa de Acab. Y lo que la Biblia nos deja ver, entendemos, tal pareciera que Jezabel vivía como por ejemplo en un segundo o tercer piso, tal vez más, ¿verdad? Para ser protegida, porque una persona sanguinaria como ella, pues no era muy bien vista por los demás. Pero por sobre todo no era bien vista por Dios, por engañar, por seducir a sus profetas. Cuando Jehú llegó allí, Jezabel oyó y dice que se asomó a la ventana. Ah, es Jehú. No, para pronto corrió al espejo y empezó el make-up de aquellos años. A pronto se pintó los ojos con antimonio, porque no había pinturas como las de ahora, ¿verdad? ¿De qué color sería? Pues posiblemente plateado, ¿verdad?
Hoy se lo pintan de negro, morado y azul y de lo que sea. Ya no sabes si son personas o cotorritas, ¿verdad? Se fue al espejo y se puso. Y dice que una vez pintados sus ojos, atavió su cabeza. Se peinó porque hay personas que sin peinar asustan, gloria a Dios. Se asomó por la ventana y vio, y se dirige al siervo y le pregunta, ¿sucedió bien a Zimri? Otro personaje que está envuelto dentro de toda esta historia. ¿Sucedió bien con Zimri que mató a su señor? Jehú no lo había visto, él oyó la palabra. Hace rato yo llegué al culto, subí acá, no había nadie, subí, fui al piano y oí, pastor, y volteé, nadie. Santo Dios, ¿quién me habló? No, pues acá Martín estaba escondido atrás de la batería. Ay, ingrato, no me asustes. Jehú oyó, le habló a alguien y dice, y alzó la vista. Ah, aquí estás. Y le hace la pregunta a ella. Él alzó la mirada y luego preguntó, Racio, ¿quién está conmigo? Y recalca, ¿quién? Y allí atrásito de Jezabel, dice la Biblia, aparecen 2 o 3 eunucos. Ya sabe, los eunucos en la antigüedad son los que cuidaban a las mujeres en todo lo que necesitaban. Y entonces cuando él pregunta, él está hablando a los eunucos, ¿quién está conmigo? Ellos observan. ¿Quién? Y como en aquellos años y como en estos tiempos todavía, en los antepasados, ya les recuerda, nuestros viejos tenían y tienen todavía ciertos lenguajes del cuerpo de respeto, ¿no es cierto? Caminas tú por un pueblo todavía y viene una señora y viene un señor y ya casi cuando se encuentran el hombre agarra y se quita el sombrero. Es una forma de respeto. Otros le hacen una caravana, ¿verdad? Bueno, los 2 o 3 eunucos que estaban allí, cuando pregunta él, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Ellos se asoman y le hacen una caravana. Una sola inclinación que quiere decir, estamos contigo. Porque para esto ya había venido cumpliéndose lo que Dios había mandado a Jehú, herir la casa de acá. Así que ya se sabía. Inmediatamente le dice a los eunucos, echarla abajo. Así que la ventana se hizo, fue especial. Nunca pensó que la iba a usar no solo para asomarse a fisgar, para estar viendo los profetas. En Proverbios, no sé la escritura, pero se lo dejo también de tarea. En Proverbios habla de la mujer que está buscando seducir a los jóvenes. ¿Alguien se recuerda? Dice, y se pone los tacones y el antimonio y todo, y desde su altura ve pasar para seducir. Muy similar a Jezabel. Así que los eunucos cuando oyeron la orden de Jehú, estaba hablando ahora el rey de Israel, fue ungido, ¿cuánto me están entendiendo? Y estaba ejecutando las órdenes de Dios a través del profeta Eliseo, del joven y ahora él. Y así que estaba listo, firme, y dice que agarraron los eunucos como nada y la aventaron para abajo. Cuando personas abren la Biblia allí y ven esto así nada más ese pedacito, dicen, no, pues qué Dios, y con Dios así, ¿para qué? Mejor no soy cristiano.
me va a jondear por la ventana y no. Pero es que desconocen la historia, la enseñanza. Dice la Escritura que la sangre de Jezabel salpicó la pared y hasta salpicó los caballos del carruaje de Jehú. Y una vez que quedó ahí tirada, Jehú jaló las riendas y los caballos pasaron por encima, la atropelló. ¿Me están oyendo, hermanos? Les digo que esto está mejor que Hollywood. Hay muchas cosas que no sabemos de la Escritura. Pasó Jehú con sus caballos y la miró tirada ahí. Y como era el rey, pues donde quiera lo estaban atendiendo. Mire, de lo más tranquilo pasó, lo vio ahí tirada y se fue. Si hubiera sido nuestros días, agárrenlo, atropelló a alguien y se dio la fuga. No, eso no era entonces. Llegó a donde iba, que la Biblia nos deja ver algo muy cerca porque dice entró, o posiblemente hasta la misma casa, porque era el rey. Y dice que comió, bebió, tranquilo. Y de pronto dice a sirvientes, otra palabra fuerte, id y ved a la maldita. Otra escritura que asustaría a cualquiera, ¿verdad? Que quiere leer la Biblia. No, mira cómo, y era un rey de Dios y así se dirige. Pero así lo dijo, id y ved a la maldita. Los hombres fueron, volvieron, le dijeron, id y vedla, porque hay que sepultarla, porque es hija de rey. De cualquier manera tenía que tener un privilegio para que la sepulten. Fueron los sirvientes, llegaron allí y regresaron pronto y le dijeron, ¿sabes qué? Solo encontramos los pies, las palmas de las manos y la calavera. Se la comieron los perros. Está fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué está sucediendo aquí? Que Dios está haciendo justicia por sus siervos. ¿A cuántos no engañó? ¿A cuántos no sedujo? Y aquí, al aplicarlo a nuestra vida, Jezabel no es solo una mujer, Jezabel es todo lo que el mundo ofrece. Jezabel es lo que a ti y a mí nos puede atrapar en cualquier momento y ni cuenta nos hemos dado, aún siendo creyentes. Satanás es padre de mentira. Y lo que los Baales enseñaron fue eso, pura mentira. Oseas 1:4 lo dijo. Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré. Castigo de Dios viene cuando el Señor lo ha ordenado. Vamos a continuar todavía unos, posiblemente otros 2 domingos hablando sobre esto. Toda la gente que cayó en manos de Jezabel, en idolatría y en otros pueblos, es por el descuido de estar en comunión con Dios, de estar oyendo la voz de Dios a través de su palabra, de estar atentos y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Porque nadie podemos decir que no nos redarguyó. Te tengo una sorpresa. El Espíritu de Dios no solamente redarguye a cristianos que ya sabemos la palabra, por eso dice, ay de aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Pero nadie se escapa en el planeta, porque la Biblia me enseña que el Espíritu de Dios redarguye al mundo de pecado y de justicia.
¿O por qué tú crees que una persona que nunca ha oído de Dios y hace algo, sabe que hizo mal, sabe que lo ha hecho? A través de los años he compartido algo que miraba yo en las tiendas y todavía por ahí sucede. Llegan las personas, las mujeres, llegan a darle frutas y ven, ahora ya las uvas las tienen en bolsas por lo mismo, pero antes estaban los racimos grandes. ¿Quién se recuerda? Agarrabas un racimo y lo llevabas a la balanza y ahí le completabas, ¿verdad? Pero en lo que estás moviendo las uvas, consciente, volteas para acá y para allá, pero ya traes una uvita aquí en el hueco de la mano. Traes aquí el puño grande, el racimo, pero luego discretamente volteas para acá y para allá y ¡pum! Te robaste una uva. Y el hecho de que voltees para acá, el Espíritu de Dios está redarguyendo. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Por eso hoy las uvas están en bolsa. Y estoy hablando de algo tan simple, pero te estoy mostrando, si quieres ser honesto, cómo Dios nos redarguye a todos en algún momento de nuestra vida. Y diario, gracias a Dios por ello. Cada vez que venimos a un culto, no venimos a adorar solamente para adorarle, darle gracias. Gracias porque podemos venir a pedir perdón también. Porque queremos estar en paz. Porque eso que sucedió, que dije, que hice, lo que vi, no me deja, me está redarguyendo, Señor. Como David en Salmo 51, Señor, mi pecado está delante de mí. Es decir, con eso te acuestas, con eso te levantas, con eso duermes, con eso trabajas, con eso vivimos. Por eso es importante arrepentirse y hacer cuentas y estar libre. Estar libre en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice el amén. Para no ser esclavos nuevamente de esas situaciones. Hermano, la vida cristiana no es simplemente algo superficial. La vida cristiana es un estilo de vida. Y como se dijo esta mañana en la clase con los líderes, Dios no nos pide cosas que no podemos hacer, nos pide lo que podemos hacer. Porque tenemos esa capacidad de elegir. Cuando nosotros nos arrepentimos, es que oímos la voz de Dios. En el capítulo de Oseas, capítulo 14, de Oseas, en el verso 1 al 3, hay una súplica. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. La visión espiritual de un creyente en nuestros días se pierde poco a poco, porque Jezabel en el mundo tiene muchas telarañas, de muchas maneras. En la antigüedad fue idolatría e inmoralidad, van a la par siempre. Pero por eso dice la Biblia, cuidad con temor y temblor vuestra salvación hoy. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento vemos esa palabra de Dios a través de sus siervos al pueblo. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. La visión de un cristiano en nuestros días se pierde por la falta de comunión con Dios, comunión con su pueblo. Cuando entramos en pereza espiritual, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, y aún estando en el culto, muchas veces estamos aquí pero no estamos oyendo, porque el enemigo es tremendo. Entonces, el enemigo sabe eso, descuido, no atención, oración a la palabra. Recuerde que esto de la palabra es el pan del cielo. ¿Qué quiere decir? Alimento. ¿Qué es? Nutrición, dicen amén. Los médicos nos recomiendan, los que trabajan en la nutrición te dicen las comidas correctas que hay que comer, lo que no hay que comer. Levante la mano a los diabéticos. No se preocupen, somos gente muy dulce. Soy parte del grupo, ¿verdad? Pero nos dicen qué comer, qué no comer.
¿Sabes qué glorioso es? Que en el menú de Dios, su palabra es el alimento perfecto. Y cuando lo cuidamos, tenemos una vida bien nutrida. Cuando esto no sucede, tiende a declinar la vida espiritual. Y entonces cuando el enemigo ve campo fácil y Jezabel actúa, el espíritu de Jezabel actúa todavía. Así que, cuidando nuestra vida, porque aún ocupados, escúcheme bien, como dije el domingo pasado, ocupados, como lo hizo Efraín, hizo alianza con muchos pueblos, hizo negocios, hizo tratos, y cada vez eso desalojó su comunión con Dios. Es triste, pero a veces estamos tan ocupados en la misma obra de Dios que también descuidamos alimentarnos. Hace unos días compartí y decía, hay una tensión entre nosotros, estamos más preocupados por hacer. El hacer quiere decir lo que yo puedo lograr, mi trabajo, esto, que es parte de, pero terminamos con una acción de hacer, y se nos va el día, está oscureciendo y todavía quiero agruñar, todavía puedo hacer un poquito más. Escuche bien esto, nos preocupamos tanto por hacer que dejamos de ser. Y nosotros somos hijos de Dios, y como tales tenemos que buscar el pan del cielo, alimentarnos bien nutridos, y cuando el enemigo venga, porque va a seguir viniendo, se va a topar con pared. El apóstol Pablo habló a los Corintios en el capítulo 7, verso 1 en 2 de Corintios, conociendo esta situación de que somos atacados, somos salpicados por el pecado, por el mundo. Y 2 de Corintios 7, 1 dice una palabra que es hasta cierto punto una orden de amor. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Sencillas palabras, limpiémonos. ¿Por qué? Porque todos tenemos el derecho de elegir, seguir haciendo lo incorrecto o no hacerlo más. No sentirme corregido por el Espíritu Santo, sino sentir la paz, la bendición, porque estoy obedeciendo, dicen amén. Entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Cuando entendemos esto y quiero tomar una decisión, es bueno porque esto implica una actitud de decisión y voluntad. No hago más esto, dicen amén. ¿Por qué? Porque quiero limpiarme, Señor, de esta basura. Cuando hacemos esto, Dios lo ve. En Ezequiel capítulo 36, verso 25, escúcheme bien, Dios lo ve cuando hay arrepentimiento. Y Él responde, Ezequiel 36, 25 dice, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué le parece? Entonces encontramos que Oseas precisamente era lo contrario. En Oseas 7:8 dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Vamos a quedarnos aquí y vamos a continuar con la ayuda del Señor si nos presta la vida. Pero gocémonos porque en lo que acabamos de leer, Dios nos permite, limpiémonos de toda contaminación, escuche bien, de carne y de espíritu. Hay mucho movimiento de espíritu engañador en nuestros días. Hay mucha gente repitiéndote cosas que no están en la palabra. Y estoy hablando de gente que está hablando de los púlpitos, diciéndote que hagas cosas que no están en la Escritura, porque ha entrado un espíritu de error y lo están transmitiendo también. Entonces, en todas las áreas necesitamos limpiarnos. Si hay algo que está perturbando por ahí, dale gracias a Dios porque
podemos arrepentirnos y que lo que hemos visto en la antigüedad con Jezabel y con toda la casa de Acab es una enseñanza. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva para siempre. Dice el amén. Nos ponemos de pie. Y yo te invito a que pasemos a este altar. Yo sé que algunos de nosotros no podemos arrodillarnos por la falta de salud, y es correcto, pero podemos acercarnos. Y el que tenga esa decisión de arrodillarse, hágalo. Una de las cosas que ha sido abandonado en nuestros altares es doblar rodilla. Y la Biblia nos dice que toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor, dicen amén. Así que, sí es cierto, suena bonito, que no es la posición del cuerpo, sino la condición del corazón. Suena bien, pero si podemos arrodillarnos, no solo en el templo, pero en nuestra casa, en nuestro lugar, cerrar la puerta y en secreto hablar con nuestro Dios, decirle gracias Señor, porque si tuviste misericordia de aquel pueblo, que le dijiste, no serás mi pueblo, pero que ahí mismo le dices, siempre sí, por misericordia, dele gracias. Le invito a que levante su oración al Señor. Mientras el resto nos unimos en oración,